Jerjes Mercado, presidente de la Cámara de Diputados, por la paciencia y por darse el trabajo de llegar hasta esta montaña en esta casa periodística. Muchas gracias, Jerjes, por la presencia. ¿Qué tal? Buenos días, Claudia. Yo soy encantado siempre de acudir a la invitación suya. Soy un seguidor de Piedra, Papel y Tinta. Y por supuesto, todos los días estamos leyendo La Razón también, entre otros medios de comunicación. Qué honor. Permítame aprovechar los medios que usted tiene tanto en las redes como en impreso para felicitar a los padres. Ayer fue el Día del Padre. Desearle a los padres que hubieran sido tratados sumamente bien ayer. Tienen una responsabilidad enorme ante la sociedad y a veces es más difícil ser padre, ¿no? Porque dice que llega el papá a la casa con ganas de abrazar al niño, ya viene la mamá y le se portó mal, y ya tiene que regañarlo en vez de abrazarlo. Entonces espero que ayer hubiera recibido muchos abrazos, pero también a esas madres, que son muchas en Bolivia, que cumplen el rol de padres por padres irresponsables, que no se preocupan por sus hijos. A esas madres también va mi saludo cariñoso, mi felicitación por el Día del Padre que fue ayer. Muchas felicidades a todos. Gracias, diputado. Realmente me sumo a este saludo a los papás que han visto en redes. Hay una quejita porque se dice, y con cierta base, de que a las mamás las festejan con todo, con grandes fiestas, y a los papás dicen con salteña fría y Coca-Cola caliente, que es peor todavía. Yo también me sumo a este saludo. A mí me pasa al revés con el papá de mi hijo. Yo le felicité también ayer, estamos divorciados, pero por supuesto que no hay divorcio entre padres e hijos. Yo le felicitaba y le decía felicidades por el Día del Padre, aunque tu verdadero día es el 27 de mayo, porque hay papás así que son buenos padres, pero sobre todo son buenas madres. Correcto. Y hay madres que hacen de madres y padres. Así es. Sí. Así es la situación, verdad que nuestra ¿verdad? sociedad es bastante compleja, ¿no? ¿Usted es papá? Yo sí soy papá. ¿Cuántos hijos Y muchas tiene? veces mamá también. Y también mamá, perfecto. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres hijos. Felicidades también. Gracias. Bueno, Día del Padre, pero usted estuvo en una reunión difícil por lo que en este momento está viviendo el movimiento al socialismo, que es la principal fuerza política, está en el poder central, es una estructura muy compleja, grande, no es un partido político tradicional, y por si no fuera poco, toda esta complejidad está atravesando, diría yo, su peor crisis desde su historia, por las tensiones, por las divisiones. Su momento sostuvo mucho Evo Morales porque fue el factor de unidad. Hoy tenemos a Evo Morales, tenemos a Luis Arce, presidente, tenemos otros sectores que también están tratando de marcar, de poner su sello. En medio de esto tenemos los de antes y los de hoy, los renovadores, los que estuvieron con Evo. Se habla de una cacería de evistas, de una cacería de renovadores, y se dará usted cuenta que este es el mejor escenario para sus oposiciones, porque en la medida en que ustedes estén divididos, abonan un terreno más fértil para la oposición de cara sobre todo a las siguientes elecciones. Ayer ha sido un día clave también por lo que ha tocado, por un congreso en Santa Cruz, que es un lugar complicado para el movimiento al socialismo, porque no es el lugar donde ustedes acumulan más votos, y se ha sentido señales, diría yo, en todo sentido. Por un lado, a los masistas les habrá venido el alma al cuerpo ver a Evo Morales y al presidente Luis Arce juntos, pero se habrán preocupado también por ciertas tensiones. Evo Morales dijo, la economía no está bien, y claro, Luis Arce puso la cara que tenía que poner porque lo tomó por sorpresa. Volaron sillas, que la anulación, que los unos gritan aquí, que los otros gritan allá. A ver, cuénteme, ¿cómo está la cosa desde adentro? Usted estaba ahí. Bueno, primero decir, Claudia, de que siempre los procesos progresistas han tenido un cierto nivel de resistencia en Santa Cruz. Quiero recordarle cuando la revolución del 52, justamente donde más resistencia había era en Santa Cruz. Hubo un momento en que Hernán Siles Suazo no podía aterrizar en Santa Cruz, recuerden, ¿no?
Entonces, lamentablemente la sociedad cruceña es muy progresista desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista productivo, pero bastante conservadora desde el punto de vista político, me parece. Ciertos sectores, ¿no? Evo Morales tampoco podía aterrizar en algún momento. A eso me iba, hubo un momento en que tampoco Evo Morales podía aterrizar en Santa Cruz. Entonces, eso nos muestra cómo ha ido la sociedad cruceña siempre siendo conservadora en lo político, lamentablemente los grupos de poder, y son los que más se han beneficiado. A la larga, con la revolución del 52, uno de los más beneficiados fueron los grupos de poder cruceños, y con el MAS, con el proceso de cambio, también Santa Cruz se ha beneficiado bastante, pero le cuesta asimilar estos temas, me parece, a los grupos que dirigen, si va el término, o liderizan el departamento. Por eso es normal. Por otro lado, también no esperemos que en un movimiento tan grande, el más grande de la historia de Bolivia, todos pensemos exactamente igual. Hay fricciones, hay puntos de vista diversos, porque es muy complejo. Tenemos intelectuales progresistas, tenemos campesinos, empresarios patriotas, tenemos interculturales, mujeres bartolinas, entonces algunos marxistas, otros indianistas. Unos, ¿no?, de Santa Cruz, otros de Potosí. Por lo tanto, es un conglomerado de movimientos sociales a los cuales pertenece el MAS-IPCP. El MAS-IPCP pertenece a ese bloque patriótico y popular del que hablaba Zabaleta Mercado, el gran filósofo boliviano. Entonces, difícil que pensemos idénticos, ¿ya? Sin embargo, nos unen algunos principios, ¿no? O sea, todo masista es antineoliberal, todo masista es antiimperialista, todo masista somos anticapitalistas y tenemos profundo compromiso con la patria y con la justicia social. En eso no hay vuelta que darle, creo que tenemos una unidad férrea en torno a esos 5 principios fundamentales. Ahora hay sus visiones y pequeñas fricciones, no hay que negarlo. Cuando empezó el Congreso, al cual tuve el privilegio de estar acompañando al presidente Entre Arce. Los principales líderes, ¿no? Está ahí al lado del presidente Arce y de Andrónico. Al lado de Andrónico está Evo Morales. Sí. Está ahí usted en la crema. Bueno, por mi condición de presidente de diputados, yo llevo 20 años de militancia en el MAS-IPCP y este año voy a cumplir, creo, mis 40 años de militancia en la izquierda boliviana, por lo tanto es normal esto que estemos allí. Yo estaba muy feliz porque se veía una unión, una unidad de las principales fuerzas, los principales dirigentes. Esto es al inicio, ¿verdad, diputado? Sí, esto es al inicio. Cuénteme, porque hay la imagen, lo que la cámara muestra más o menos de cerca, pero hay esa otra parte que uno la siente estando ahí. ¿Qué sintió ahí? ¿Qué energía había ahí en esa mesa entre Evo Morales, Luis Arce, Andrónico, Jerjes Mercado? Cuéntame. Bueno, me tocó estar inicialmente, el presidente Arce demoró un poco en llegar, me tocó estar como 2 horas casi solamente con Andrónico y con Evo. Conversamos un poco, intercambiamos chistes y también algunas indirectas que nos dimos, ¿no? Claro. También hay que reconocer eso. Entonces, creo que había una especie de alegría, mucha alegría, pero al mismo tiempo también se sentía un poco de tensión, ¿no? Porque finalmente no hay que dejar pasar de que han habido sus dificultades en los últimos tiempos. Desacuerdos, inclusive, ¿no? Hay grupos que nos han estado atacando personalmente y tirándonos de traidores y todo aquello. Dentro del MAS. Dentro del MAS, ¿no? Que a veces los golpes han sido más duros que de la misma derecha, ¿ya? Pero en el fondo lo que había era una gran esperanza, una gran alegría de que los dos líderes, el líder del Estado y el líder del partido, estén unidos, estén juntos en un acto después de un buen tiempo. Eso por supuesto que era muy bien visto y nos daba bastante esperanza de que esa unidad y ese reencuentro no sea solamente por este evento, sino que continúe en otras actividades hacia adelante. Y en medio de las tensiones, yo creo que ustedes, los principales líderes, tienen aguja e hilo para poder surcir lo otro, que son las masas, los militantes, que también sienten estas tensiones. ¿Cómo sintió a la gente, Jerjes? La gente, realmente yo quedé impresionado de tanto cariño de la gente. No imaginé cientos de personas que venían a saludarnos, a abrazarnos, a sacarse fotos con nosotros. Fue impresionante, ¿no? Un coliseo que estaba repleto de militantes,
dirigentes, porque era un congreso, no habían debates, eran dirigentes, y fue realmente alucinante pensar que a pesar de las pequeñas fricciones, las bases, los compañeros quieren la unidad, somos conscientes todos de que tenemos una responsabilidad histórica ante el pueblo cruceño por tratarse de un congreso departamental, pero también ante el pueblo boliviano. Este proceso que le pertenece al pueblo, obviamente que ese pueblo, esos sectores sociales, quieren que avance, no quieren que se estanque, quieren que se defiendan los grandes logros y por lo tanto eso tiene que ser en unidad. Somos conscientes de que dividirnos es lo peor que puede pasarle a un proceso como este y sería traicionar las expectativas del país y de las grandes mayorías nacionales. Ahora estamos hablando obviamente de un sábado, de un domingo. Correcto. En el que se han dado muchas noticias a raíz de este 9º Congreso Departamental del Movimiento al Socialismo, y se ha hablado después, por eso menciono el domingo también como un día clave, de críticas, de cierto mal sabor en algunos sectores, de anular lo que se había hecho. Cuénteme ya de lo que se decidió en el Congreso. Bueno, yo salí el sábado, tenía compromisos aquí en La Paz el día de ayer, por lo tanto no estuve hasta el final del Congreso, solamente acompañamos un buen rato. Y claro, tengo que lamentar que lo que esperábamos que sea una fiesta democrática, que terminemos hermanados, al final se han tomado decisiones en la dirección nacional que no van acorde a lo que se esperaba en el Congreso. Aparentemente, la dirección nacional, la vicepresidencia, tenía un candidato que no fue el que logró los votos. Y el candidato nato de Santa Cruz, el que ha logrado la mayoría de votos y ha ganado, ha ganado las elecciones y la dirección nacional no quiere reconocerle y ha considerado anular ese Congreso. Ahí otra tensión. Que nuevamente surge la tensión. Porque más eso de elección se hace por aclamación o cómo se determina para... El mismo Congreso determina si es por aclamación, si es por voto secreto o cuál va a ser el mecanismo para la elección. Lo cierto es que el compañero Marco Fernández ha ganado las elecciones y creo que la dirección nacional debería reconocer aquello. Lo que va a pasar es que sigamos con la tensión. En Santa Cruz vamos a seguir reconociendo a Marco Fernández como el presidente de la departamental y la nacional va a tener que trabajar al margen de él, y eso no es lo óptimo. Lo óptimo es que reconozcamos la democracia partidaria interna y por supuesto que se reconozca la victoria del compañero Marco Fernández. Pero por lo visto esto no está sobre la mesa. Lo que siento que va a suceder es que vamos a tener dos cabezas y una nueva tensión. ¿Está de acuerdo conmigo? De momento, por lo menos el vicepresidente del MAS ha hecho una conferencia diciendo que se anula el Congreso, mientras que el Bloque Oriente, que son las organizaciones sociales representativas de Santa Cruz, están reconociendo la victoria de Marco Fernández. Dos cabezas no van a haber, va a haber una sola cabeza, porque es la cabeza de Marco Fernández. Lo que sí puede pasar es que la nacional no coordine con él, como lo ha hecho en estos 2 últimos años. Por si acaso, Marco Fernández ya fue electo en un congreso hace 2 años atrás, y bueno, ha sobrevivido exitosamente sin la venia de la nacional. El riesgo que se corre ahora es que suceda algo similar si es que la vicepresidencia nacional no reconsidera su posición y asume, como debe hacerse, la democracia interna del partido. ¿Cómo ha sentido los discursos de Evo Morales, de Arce, la crítica abierta y evidentemente sorpresiva para Arce sobre la situación de la economía? ¿Cómo lee políticamente este momento? Bueno, inicialmente fue muy positivo. El discurso del presidente Arce fue tremendamente de unidad. Mi discurso fue convocando justamente a la unidad también y haciendo hincapié de la responsabilidad histórica que tenemos de mantener esa unidad del proceso de cambio. Yo debo lamentar algunas insinuaciones de nuestro expresidente del Estado, Evo Morales, cuando criticó en un congreso el comportamiento de la economía. Eso puede hacerse, la crítica y la autocrítica, internamente y no ante los medios de comunicación, como también hubo una crítica ahí, me parece desafortunada, en el sentido de que ¿También supuestamente, de Evo Morales? Sí, también de él,
en el sentido de que supuestamente desde el gobierno se estaría queriendo marginar a la vieja rosca, ¿no? Y no entiende de que hay un sentimiento realmente de la población. ¿Usted cree que se trata de una rosca? Es indudable, se trató de una rosca palaciega que estuvo allí cercando al presidente Evo Morales en su época, que lo indujo a tomar malas decisiones, como fue realizar el referéndum, no acatarlo después e insistir en una reelección. Cuando muchos le alertábamos que era un error. Y esa rosca palaciega que lo cercó y no dejaba que escuche a los demás, es lo que es rechazada hoy. No es rechazado Evo Morales. Evo Morales es reconocido como un líder histórico. ¿O a quiénes se está refiriendo Jerjes? No hace falta dar nombres, usted sabe quiénes eran los que prácticamente se creyeron dueños del proceso en Palacio de Gobierno y fueron los primeros en salir corriendo tras el primer cuetazo que sonó en la Plaza Murillo. Hoy no se estaría también formando un núcleo alrededor de Arce. Pasa que el poder también genera esa situación, ¿no? Yo creo que siempre, independientemente del nivel en que te encuentres, tus acólitos tratan de cercarte, tratan de constituirse en esa rosca, si ve el término. Sí. ¿Arce no estará corriendo ese peligro también? Obviamente el que lo corre, todo mandatario y toda persona que está en ejercicio de poder corre ese riesgo. Pero creo que el presidente Arce está siendo mucho más hábil en evitarlo y escuchar a otros actores que no son precisamente los que están solamente con él en Palacio. El presidente Evo tuvo esa actitud las dos primeras gestiones, pero a medida que iba avanzando en el tiempo, se dejó, yo pienso, capturar y cercar por esos grupos que más buscaban sus intereses que los intereses del proceso de cambio y del país en su conjunto, y que lo hacían endiosarse y creer que el sol no salía, como alguien lo dijo, si no estaba Evo Morales. Lo dijo Álvaro García Cosa que Linera. es absurdo, ¿no es cierto? Lo dijo Álvaro García Linera en algún momento. Y si se atrevieron a decir eso más, ¿cuántas otras cosas dijeron para endiosarlo? Y lo peor que puede haber, creo, en un proceso de cambio, en una revolución democrática y cultural, es el culto a la personalidad y la falta de crítica y autocrítica interna. Creo que esos son principios válidos todavía a los que nos enseñaron en los años 80 los marxistas. Creemos firmemente en que no tiene que haber culto a la personalidad, que tiene que haber crítica y autocrítica y que un proceso revolucionario tiene que estar en permanente movimiento, en permanente prosecución de ese proceso. Hay un factor que no es menor y que de pronto ayuda, y es que el propio Luis Arce formaba parte de ese primer entorno. Luis Arce fue cercano, su ministro de Economía de casi siempre, salvo por un tema de salud, estuvo muy cercano a Evo Morales y a ese entorno que usted ha llamado rosca, y que hoy es presidente y por supuesto tiene otra función y otros desafíos. Una cosa es ser ministro de Economía de Evo Morales y otra cosa es ser presidente del Estado plurinacional después de Morales. Creo que estas críticas que las está usted haciendo también en público son elementos que podrían entrar en un debate para conservar la sobrevivencia, ¿no? Porque todo lo que usted dice no me parece menor, Jerjes, en el marco de cualquier estructura política. Decir que al primer cuetazo salieron corriendo, caray, me parece que también puede doler del otro lado, ¿no? Bueno, lo cierto es que de quienes se esperaba que defiendan el proceso, quienes manejaban las Fuerzas Armadas, quienes manejaban la policía y la inteligencia, a eso me refiero, era su responsabilidad cuidar y preservar el gobierno legalmente constituido, cuya finalización fue interrumpida abruptamente e ilegalmente el año 2019. Por otro lado, el presidente Arce efectivamente fue parte del gobierno del presidente Arce, pero no fue, que yo sepa, parte de ese grupo que tomaba las decisiones políticas. Él era más un tecnócrata de primer nivel, por cierto, que implementó el modelo económico, productivo y social comunitario, que lo crearon conjuntamente con el finado, que en paz descanse, Villegas, y quien se encargó de implementarlo y que fue considerado uno de los mejores ministros de América Latina, y que también el modelo económico boliviano se lo consideró como el milagro económico. No cabe duda que ha sido el actual presidente Arce. Es por eso que cuando recuperamos la democracia el año 2020, la gente votó con un 55%
porque el hombre que había hecho el milagro económico boliviano era quien estaba como candidato a presidente. Y en ese momento la principal expectativa de la gente era que se resuelva el tema económico y que se resuelva el tema de la pandemia. Eran los dos grandes temas. Por eso es que alcanzamos a recuperar la democracia con ese elevadísimo porcentaje que muchos no lo esperaban. Yo creo que ustedes como movimiento al socialismo se están jugando realmente la sobrevivencia, por supuesto del movimiento al socialismo, pero de una lucha de más largo aliento también. No se puede desear sino que una estructura del movimiento al socialismo o de Creemos o de Comunidad Ciudadana sea un nido democrático, sea un nido de diálogo, porque cualquier fuerza política, si no tiene un diálogo, si no tiene generosidad, inteligencia política, mal luego puede luchar hacia afuera, ¿no? Y nos conviene, creo, a las y los ciudadanos tener fuerzas políticas de altura, tanto en el MAS como en Comunidad Ciudadana, como en Creemos. Solo así vamos a elevar realmente nuestras propuestas políticas y lo que se juega en el país, porque tenemos un momento complicado y quiero pasar al segundo tema, y es el litio y lo que se ha estado diciendo en este último tiempo, ¿no? Nosotros hemos reflejado en nuestros titulares este último tiempo las declaraciones, por un lado, de Laura Richardson sobre el litio, ¿no? La jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Richardson habló del famoso triángulo del litio como un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos en América Latina. Ha manifestado su preocupación por la extracción de los recursos naturales estratégicos de la región por parte de adversarios a Estados Unidos, que no son necesariamente los nuestros, refiriéndose a Rusia y a China, a que aparentan estar invirtiendo. Lo dijo. A mediados de julio del 2022, Richardson se había referido también al triángulo de litio y su preocupación por una injerencia de China y Rusia. Bueno, días después se han pronunciado también en la Embajada de Estados Unidos y han manifestado que ellos obviamente no van a hacer este tipo de interferencias en el país, de injerencias en el país. Y al lado también hay que poner a los rusos y a los chinos, que tienen sus propios intereses económicos, geopolíticos. Creo que este es un momento muy delicado en el gobierno para tomar las decisiones que mejor convengan al país. ¿Cuál es su posición, diputado, en torno a este tema? Bueno, primero, Claudia, hay que recordar que en el siglo XX los grandes conflictos bélicos inclusive se dieron por los recursos naturales energéticos. En ese momento el principal energético era el petróleo. Ahí tenemos la guerra de Irán-Irak, tenemos cuando lo posesionaron prácticamente al Shah de Persia, tenemos la destrucción prácticamente de Irak, tenemos la destrucción del Estado libio, tenemos el problema con Siria, entre muchos otros conflictos ocasionados por las grandes potencias. Localmente, no se olvide que la guerra del Chaco fue ocasionada por la Standard Oil California y la Shell. Llevaron a la guerra a los dos países más pobres de entonces por sus intereses solamente de los hidrocarburos en el Cono Sur. Siempre hay empresas con intereses en nuestras guerras, ¿se ha dado cuenta? En el caso de, por ejemplo, Afganistán, la construcción del ducto que salía de Turkmenistán, pasaba hacia el mar Arábico, ocasionó todo un problema también bélico que hasta ahora, interno, que hasta ahora se encuentra en Afganistán. Todos esos problemas, hoy el petróleo deja de ser tan estratégico para los Estados Unidos fundamentalmente porque ha pasado de ser un país importador a ser un país exportador gracias a la revolución de los shells, del cracking. Entonces hoy ya es exportador de energético, exportador de petróleo, por lo menos sus derivados, y ya no es tan importante. Peor cuando estamos en un proceso de transformación de la matriz energética mundial y ahí aparecen lo que son las tierras raras y fundamentalmente el litio como uno de los energéticos estratégicos del siglo XXI. Es por eso que no es menor
que nosotros nos preocupemos por lo que está pasando con el tema litio, y yo agregaría otro componente, las tierras raras y el agua dulce. Hoy por hoy ya el problema del agua es grave. Una botella de agua en Bolivia, en cualquier parte uno compra en 5 bolivianos, mientras que el litro de gasolina sigue en 3.74. Y en el mundo la escasez de agua va a ser un problema. Y lo que es una fortuna para nosotros, tener 21 billones de toneladas métricas y conjuntamente con Chile y Argentina hacer el 68% de las reservas de litio y tener las reservas de agua más importantes con nuestra Amazonía y nuestro acuífero guaraní, nos convierte, sí, en un foco fácil de las potencias que están en este momento, yo diría en una guerra. El mundo está en guerra en este momento. Y por eso conviene también nuestros diálogos en otros lugares, Correcto. con otros interlocutores. ¿Estuvo en Asia? Sí, fui invitado a través de las Naciones Unidas para participar en la segunda conferencia de la red de parlamentarios del movimiento no alineados. Tocó estar en Bahrein, llevando una posición firme boliviana, porque cuando yo asisto a un evento como esto, no me gusta ir a sentarme y escuchar, me gusta llevar la voz de nuestro país, y hemos sido muy claros denunciando que en Bolivia hemos tenido injerencia externa, que están también mirando nuestros recursos naturales, gobiernos que no se detienen ante nada. ¿Ha hablado de gobiernos concretos? ¿De quiénes? No he hablado de quiénes, pero he dicho que hay potencias que dan golpes de Estado tradicionales, golpes de Estado parlamentarios o golpes de Estado legales, ¿no? Y que tenemos que estar atentos, porque esos grupos, con conspiración y ayuda de los grupos internos que los apoyan, tumban gobierno. Un primer tema que eso. Hemos denunciado que eso fue uno de los motivos por los cuales se interrumpió el gobierno constitucional del presidente Evo Morales el año 2019, pero que también gracias a la lucha del pueblo boliviano, a la cabeza del presidente Arce se recuperó la democracia. Y también hemos hecho un llamado a los países no alineados a través de sus parlamentos para que sigamos en la lucha por la soberanía sobre nuestros recursos y nuestras decisiones, para que sigamos luchando por eliminar la pobreza extrema y reducir la pobreza moderada al mínimo posible, porque sigamos luchando por la preservación de la paz y evitando los conflictos mundiales. Y finalmente hemos hecho claro un llamado a que sigamos unidos trabajando por proteger y salvar nuestro planeta Tierra de la hecatombe climática a la cual nos han llevado los grandes intereses transnacionales. Han sido posiciones muy claras que, por cierto, han sido muy bien vistas. Son unas 5 o 10 delegaciones que se nos han acercado. ¿Tuvo eco? Sí, a felicitarme en lo personal por la intervención. Una de las más insignias podía ser Palestina, que inclusive vino a obsequiarnos, se quitó su bufanda el presidente de la Asamblea Legislativa Palestina para obsequiárnoslas a Bolivia como un gesto de amistad. Qué lindo gesto. ¿no? O sea, entre otras, Uganda, por ejemplo, que es el próximo organizador, se acercó a felicitarnos. La misma presidenta, que es de Azerbaiyán, que es quien dirige en este momento los países no alineados, también tuvo un gesto muy especial, ¿no? Nos invitó a su mesa, que éramos solamente 5 presidentes de asambleas de los cerca de 30 que estaban allí. O sea, la verdad que la misión boliviana fue muy bien recibida en ese ámbito, y eso nos llena, por supuesto, de alegría.